Vamos a presentar ahora las ideas clave sobre la dinámica de rotación. Lo primero que vamos a describir es el torque o momento de una fuerza. El sentido del concepto es el siguiente: una fuerza puede hacer un efecto de traslación, pero la fuerza también puede hacer un efecto de rotación. Entonces, ¿cómo medir ese efecto de rotación? Ahí viene el concepto de torque o momento. ¿Cómo medir ese efecto? Entonces, ya con nuestros pequeños conocimientos sobre la cinemática, pues vamos ahora a trabajar el concepto de torque o momento. Entonces, primero lo que vamos a retomar es el modelo de cuerpo rígido. El cuerpo rígido es indeformable bajo la acción de cualquier fuerza. Pero para que esté girando, vamos a colocar el eje de rotación, como pueden ver en la figura, perpendicular al cuerpo rígido. Entonces ahí hay un elemento importante, es un punto P donde está aplicada una fuerza, y esa fuerza está haciendo el efecto de rotación sobre ese cuerpo rígido alrededor de ese eje de rotación. Un elemento a considerar es la distancia representada vectorialmente, la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, que la pueden apreciar ahí con la R vector. Está representada también la línea de acción de la fuerza o la dirección sobre la cual va montada el vector de posición. Entonces, entre la dirección del vector de posición y la fuerza hay un ángulo representado como teta. Entonces tenemos esos elementos. Hay dos vectores. Entonces, matemáticamente, el torque o momento se va a describir como el producto vectorial del vector de posición R cruz el vector de fuerza. Esa es la definición del torque o momento de una fuerza. Como es un producto vectorial o producto cruz, el vector resultante, que es el torque o momento, se representa perpendicular al plano que contiene tanto al vector R como al vector F, y girando, no es un vector cualquiera. Ahora, este vector lo tenemos que imaginar girando. Un ejemplo que pueden hacer en su casa como manera de pequeño experimento es girar una puerta. Si ustedes se fijan, si aplica una fuerza sobre el picaporte de la puerta, el giro va a ser en la dirección que empujamos. Pero si queremos que la puerta gire aplicando fuerza sobre la bisagra, no lo vamos a lograr, porque en ese caso el vector R va a ser 0. Y entonces el torque o momento va a ser 0. Ahí tenemos también el módulo del vector torque o momento de una fuerza, que como es un producto cruz, el módulo de este vector va a ser RF seno de teta. Esta es una definición básica donde podemos observar elementos importantes para medir ese efecto de rotación de una fuerza, que es aplicada en muchas maneras en las herramientas, en muchos
tecnología que nosotros usamos a diario, ¿verdad? Pero nos vamos enfocando en este momento en la parte cuantitativa. Bueno, ahora con el motivo de inducirte en la lectura, te vamos a dejar la tarea o la actividad de encontrar en los textos cuáles son las unidades del torque o momento de una fuerza. Para que tengas idea, en el caso de la fuerza, en el Sistema Internacional de Unidades, pues la fuerza vamos a tenerla representada en Newton. Y un Newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, el torque o momento, ¿qué unidades lleva? Para asegurarnos de que tengas en cuenta estas ideas para guiarte en tu lectura. Otro concepto interesante es el siguiente, que te lo vamos a orientar también en la sección de calculando y experimentando. Es sobre el momento de inercia. Y lo que te vamos a orientar en este momento es qué es el momento de inercia, ¿va? La definición que aparece en los textos, ¿va? Y las tablas de momento de inercia. ¿Cómo es eso de las tablas de momento de inercia? Bueno, por ejemplo, que busque el momento de inercia de un disco, el momento de inercia de una tabla rectangular pivoteada por el eje, el momento, un eje ubicado en su centro, un eje ubicado cerca de un extremo, o el momento de inercia de una esfera, el momento de inercia de un anillo, aparecen en muchas ocasiones en unas tablas en los textos. Y en algunos textos aparece también la forma de calcularlo. Asimismo, te vamos a orientar un pequeño experimento para que tomes el video, lo haces individual o en grupo y se te darán las orientaciones para presentarlo, ¿verdad? Un video donde vamos a demostrar dos variables importantes de las que depende el momento de inercia, que son la masa y la ubicación del eje de rotación. Entonces, otra definición, otra manera de presentar el efecto de rotación es así como cuando se estudiaba que suma de fuerza, podía haber dos casos: la suma de fuerza en equilibrio, que era la suma de fuerza igual 0, la suma de fuerza cuando no había equilibrio de fuerza, entonces la suma de fuerza igual masa por aceleración. Asimismo, vamos a establecer que la suma de torque va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, en el caso que los torques no estén en equilibrio. Y si los torques están en equilibrio, vamos a tener la suma de los torques igual 0. Noten que estamos planteando esto de los torques en equilibrio y en desequilibrio de torque como módulo, no lo estamos representando vectorialmente. Vamos a tomar un atajo ahí para el cálculo, que lo vamos a explicar mejor en la situación de plantear los ejercicios. Pero podemos deducir algo hasta el momento, que ahora el equilibrio de un sistema va a depender tanto del equilibrio de traslación, suma de fuerza igual 0, como del equilibrio de rotación.
Esta situación es importante en las tecnologías de la construcción, para poner un ejemplo. Los cálculos para la construcción de cualquier edificio tienen que tomar en cuenta estas dos situaciones de equilibrio. Ahora vamos a observar una pequeña demostración del método de líneas de acción. El método de línea de acción tiene como finalidad aplicar el cálculo de los torques o momentos de una fuerza de una manera más rápida que la que se hace tomando en cuenta el ángulo que se vio en la primera lámina. Y este es el que se aplica en los cálculos de diseño estructural, o sea, en la construcción. También en otros ejemplos que se pueden encontrar en la mecánica. Entonces, para entender el método de línea de acción, tenemos que estar de acuerdo en definir qué es una línea de acción. La línea de acción no es más ni menos que la dirección de la fuerza. Y para que quedemos más de acuerdo, porque a veces en los textos hay ambigüedad en el concepto de dirección, nosotros vamos a tomar como dirección de una fuerza la línea sobre la cual va el vector de fuerza. Es decir, que la dirección, ¿verdad?, es independiente del sentido. Por eso se estudiaron en el capítulo de vectores el concepto y los componentes del vector, ¿verdad? Entonces la dirección la vamos a considerar la línea sobre la cual va montado el vector. Entonces, a partir de ahí comenzamos a definir el método de líneas de acción. Entonces, ahí en la gráfica tenemos que observar la línea de acción del brazo de fuerza, es decir, el vector de posición R, y la línea de acción de la fuerza, o sea, la recta sobre la cual va montado el vector de fuerza. Entonces, observamos que entre la línea de acción del vector R y la fuerza hay un ángulo al cual denominamos teta, que ya lo hemos encontrado en la primera definición. Entonces, ahora vamos a definir la distancia D minúscula. La distancia D minúscula tiene la cualidad de ser la distancia más corta entre el eje de rotación y la línea de acción. Y nos vamos a asegurar esta cualidad trazando un segmento de recta que va desde el eje de rotación y en 90 grados con la línea de acción de la fuerza, como pueden ustedes observar en el gráfico. Cualquier otra recta que no tenga la condición de los 90 grados ya no será la distancia más corta. Y lo que queremos observar es la distancia más corta entre el eje de rotación y la línea de acción. Se recalca el concepto. Bueno, ahora observamos que se forma un triángulo rectángulo. Y por las cualidades de los ángulos, observamos que ahí hay un extremo del triángulo donde se reproduce el ángulo teta. La D, que es la distancia más corta entre el eje de rotación y la línea de acción, queda con la cualidad del cateto opuesto. Por lo tanto, recordando que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre ese triángulo rectángulo que está conformado en la figura,
entonces el seno de teta va a ser igual a D sobre el módulo. Despejando la D va a ser igual a R seno de teta. Ahora recordamos la función que definimos del módulo del torque. Tau igual a RF seno de teta. Acomodamos el término R seno de teta y por lo tanto la tau o el torque o momento va a ser igual a F por D. Esto nos va a ahorrar muchos trabajos y muchos de los profesionales de la mecánica y de la civil, de la ingeniería civil, pues en el futuro van a hacer esto con solo observar los diagramas, es decir, van a adquirir destreza sobre estos cálculos y una de las destrezas va en la de imaginarse, observar y poder calcular las cosas más fácilmente con esa distancia D, la distancia más corta entre el eje de rotación y la línea de acción. Y esa es la ventaja que da el método de líneas de acción. Por eso es que tenemos que adquirir habilidad y destreza en aplicarlo en cálculo, ¿verdad? Que después va a ser más complejo conforme vayan avanzando en la especialidad. Y los que no tienen la especialidad en esa, pues recuerden que de todas maneras en el futuro pueden encontrarse trabajando en grupos multi, trans y interdisciplinarios. Y ahí tienen que saber comunicarse y conocer los términos con que se hablan en el lenguaje técnico y científico.